Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, el Señor les bendiga. Qué bueno que tenemos una oportunidad más para compartir un trocito de la palabra de Dios. Hoy día, como les había dicho, vamos a eh, revisar aquel evento maravilloso que el Señor Jesucristo eh, vivió literalmente cuando Él eh, dejó esas ataduras de la muerte y se levantó, resucitando de entre los muertos. Vamos a leer en Lucas, el capítulo 24, algunos versículos. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Allí está el relato de estas mujeres que se fueron muy tempranito, el primer día de la semana, el domingo, muy tempranito se fueron al sepulcro porque querían disponer el cuerpo del Señor ya para dejarlo en la tumba para siempre. Se habían olvidado o quizá no entendieron que el Señor Jesucristo había dicho que después de padecer en la cruz y de ser muerto allí, iba a resucitar al tercer día. También es algo que podría ser difícil que ellas hayan entendido o quizá creído, pero es algo que el Señor Jesucristo dijo, y por eso es algo que con toda seguridad se iba a cumplir. Ellas se habían esforzado por llegar al sepulcro a atender el cuerpo de su Señor, y se dieron cuenta que esa piedra gigante que estaba puesta allí había sido removida. También Pilato, en acuerdo con los sacerdotes judíos, habían dispuesto una guardia y habían puesto un sello ahí, que nadie pudiera violarlo, eh, pensando que alguien podía ir a robar el cuerpo del Señor. Pero no fue así, porque Dios tenía otro plan. Muchas veces los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Por eso debemos tomar en cuenta lo que Dios dice. Fíjense que aquí ellas llegaron y habían allí un par de ángeles, dos varones con vestiduras resplandecientes, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. A veces nosotros tenemos la imagen de Jesús como alguien que sigue crucificado. La religión popular muestra allí una imagen que podría ser la imagen tradicional que todos tenemos de él, crucificado, pero eso no es una realidad. Fue un momento en la vida del Señor en que él estuvo clavado efectivamente en esa cruz, pero después fue bajado de allí, la Biblia lo dice, para ser puesto en un sepulcro nuevo que se dispuso para él. Al tercer día resucitó. Dice la Escritura que estuvo entre los hombres muchos días, apareciéndose a muchos, y después ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Yo quisiera invitarte a que saques de tu mente a ese Jesús crucificado, que saques de tu mente al Jesús débil, que tú le haces un favor con escucharlo. Como diciendo: ya, pucha, voy a ser una buena persona, entonces voy a escuchar lo que Dios me dice. Eso no es así. Es Dios el grande y poderoso, el que tiene tu vida, mi vida en sus manos.
Es Él quien quiso acercarse a nosotros. Nosotros no queríamos buscarlo. La Biblia dice que nosotros amamos a Jesús, los que le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él quiso venir a estar con nosotros. El Señor Jesucristo vino y puso su vida en una cruz, es verdad, pero al tercer día resucitó victorioso. La muerte no podía retenerlo porque Él no tenía pecados y la muerte es el resultado del pecado que está en el hombre. Entonces, la invitación es a que pienses en Jesús como Él realmente es, como aquel vencedor triunfante que está esperando a que la gente se acerque a Él, que está esperando a que la iglesia se complete para venir a buscarla y tratar con justicia a tantos que le han rechazado. No es una figurita que puedo poner en la pared, no es una imagen que a lo mejor yo puedo buscar. Jesús es una persona, es el Rey victorioso que se levantó de entre los muertos y el que ha prometido salvación a todos los que crean en Él, a todos los que se den cuenta que su pecado les ha alejado de Dios y pidan perdón de corazón por Él, que crean que el Señor Jesucristo dio su vida, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, como la prueba máxima de que Dios aceptó ese sacrificio por mi pecado y por tu pecado. El Señor Jesús murió por ti y Él es el Rey. Y lo más grave que una persona puede hacer es no creer esta verdad, es no pensar en que Él eh, dio su vida por ti, en no creerlo de todo corazón, en no hacerlo tu Señor. Eso es lo más grave, el pecado más serio, el que va a estar en la lista número 1 en la entrada del infierno. Así de terrible, pero así de bueno es saber que esa invitación de salvación está extendida para ti, como lo estuvo para mí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y en esa categoría estás tú, que necesita afinar tu concepción del Hijo de Dios, de aquel grande, poderoso, que dejó ese poder a un lado y vino a hacerse hombre y murió en una cruz, cargando tus pecados y los míos, y después se levantó victorioso y ahora está a la diestra de Dios, esperando la consumación de los tiempos. Que te quedes con esta reflexión y si en algo yo puedo servir o tienes alguna duda, entonces me escribes. Un abrazo.